Bienvenidos, esto es Generación de Fe, este es el episodio 45, Creciendo en tiempos de esperanza. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos comprendemos y tratamos qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, soy gracias a Dios, ya terminando esta semana y bendecidos. Y ahora sí que, pues, gracias a Dios de salud, estamos bien, mi familia, todos estamos bien. Aunque pues, con las cuestiones del trabajo, del negocio, pues ha bajado un poco las ventas, pero gracias a Dios todos estamos bien y esperamos próximamente que todo esto vaya mejorando. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Sí, bueno, me da mucho el calor también. Estamos ahorita batallando con el calor, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios, Qué bueno. Como familia estamos bien. En mi persona también, gracias a Dios, estoy bien. Recuerden que este episodio y este podcast lo hacemos para ustedes, para que cada vez vayan conociendo a nuestro Dios, para que nosotros cada vez vayamos conociendo más a nuestro Dios, nos vayamos fortaleciendo en su palabra. Siempre es importante buscar y explorar cada tema diferente de la palabra de Dios. Siempre nos da un tema diferente. Tal vez nos da la respuesta de un problema que tenemos o de una solución o cómo mejorar una situación. Y este episodio no es la excepción. Recuerden que tenemos disponibles episodios en Spotify y todos los miércoles tenemos un episodio nuevo. Lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music y en YouTube también pueden escuchar un episodio nuevo todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Para que puedan escucharlo, para que puedan saber del tema y del podcast, no olviden suscribirse, darle like, compartir, darle la campana de notificaciones, el me gusta. ¿Por qué? Porque así ustedes se van a enterar de un episodio nuevo, se van a enterar cuál es el nuevo tema que Generación de Fe tiene para ustedes y para nosotros. Y así también, si ustedes que nos están escuchando en Spotify o en Amazon Music, también pueden ponerle el seguirnos, ahí pone el corazoncito para que nos sigan. Y también les avisa Spotify, les avisa Amazon Music, que Generación de Fe también tiene un episodio que compartir con ustedes. Llegamos a un episodio importante y creo que pues ya llevamos unos 3 temas, o con este sería el tercer tema o cuarto tema, que estamos hablando de la fortaleza de nuestro ser, de que tenemos que dejarle nuestra ansiedad a nuestro Dios, de que tenemos que dejarle, tenemos que navegar con estrés. El episodio pasado que estábamos hablando de la paciencia. Y hoy estamos continuando con esa línea de episodios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nos fortalezcamos. Lo que quiere nuestro Dios es que nos fortalezcamos en su palabra, que nos fortalezcamos delante de Él para que nosotros como hijos de Dios vayamos creciendo poco a poquito. Ya lo vieron en el título cuál es el tema. Vamos a empezar a hablar del mismo. Vamos a empezar a hablar y ver qué es lo que tiene nuestro Dios preparado para cada uno de nosotros. ¿Crees que podemos hablar? Sí, precisamente el título del tema de este día es el arte de la paciencia, creciendo en tiempos de esperanza. Precisamente como ya lo habíamos abordado en el podcast anterior, la importancia de la paciencia como algo fundamental que nuestro Señor Jesucristo predicaba con su ejemplo, y así también cada uno de nosotros. Pero hoy en nuestros tiempos, amigos, tomando la segunda parte, que vivimos en un mundo dominado por la instantaneidad y la gratificación instantánea. ¿A qué voy con esto? Que estamos acostumbrados a que todo lo queremos encontrar atajos en todo. Queremos todo que sea de forma rápida, tan solo incluso hasta, entonces me vino en la mente de la comida rápida, comida instantánea, las sopas instantáneas, todo tiene un trasfondo, tiene un propósito, pero el fin de todo ello es que todo sea rápido, todo sea, de hecho, de una manera inmediata, y precisamente nosotros
ya la paciencia la vamos perdiendo, porque hasta en los medios tecnológicos mandamos un documento, mandamos un archivo, descargamos un archivo en cuestiones de segundos y ya lo tenemos, ¿no? Y entonces, precisamente, hoy en nuestros tiempos, la paciencia se ha ido perdiendo y cada vez más como sociedad, como población de seres humanos que somos a nivel mundial, la paciencia parece que como que ya deja de tener un significado importante en la vida del ser humano. Y cuando hablamos de es que te falta la paciencia, se quedan así como de ciencia, ¿de quién me estás hablando? Pareciera que la paciencia no existe en mi diccionario, ¿verdad? Pero vemos que para los pocos que realmente tienen ejercitada esta parte importante de la paciencia, pues se convierte como un arte valioso y a menudo pasado por alto. Yo, en la semana que he estado, por ejemplo, salgo a manejar motocicletas, algunos no sabían, pues llevo algunos meses yo manejando motocicleta y yo me he dado cuenta que muchas veces en la vialidad, y tú también que manejas un coche, te das cuenta que uno de los enemigos del ser humano que maneja un coche es que cuando hay tráfico, todos queremos pasar al mismo tiempo. Y desgraciadamente cuando hay falta de paciencia es cuando más problemas viales o hechos de tránsito ocurren, precisamente porque no tenemos ejercitado el ejercicio de la paciencia. Pero sin embargo, la paciencia no es simplemente una virtud anticuada, amigos. Es lo que tenemos que entender. Es una habilidad que se puede cultivar y puede desarrollarse, como ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, específicamente en tiempos de espera y esperanza. En este tema vamos a analizar cómo la paciencia se entrelaza con el crecimiento espiritual y personal y cómo podemos encontrar esa fortaleza y esa esperanza en momentos, ahora sí que valga la redundancia o la expresión, en momentos de espera, a través de algunas reflexiones que vamos a hacer a través de algunos textos de las Escrituras y algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, quisiera mencionar una primera cita que ahí habla el profeta Isaías en su capítulo 40, verso 31, de esas siguientes palabras que dicen de la siguiente manera. Dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos enseña, amigos, que la paciencia es un aspecto fundamental en la vida espiritual. Nos insta a confiar en el plan de Dios, nos enseña a esperar con esa fe, nos enseña a que con medio de las pruebas, de las tribulaciones, vamos a ir creciendo en la paciencia. Vamos a ir probándonos a nosotros mismos y vamos a ir aprobando, vamos a ir como los videojuegos, de que pasamos un escenario, vamos a otro escenario, pero a probar habilidades diferentes. Todas estas habilidades, ¿con qué propósito? Para ir fortaleciendo nuestra paciencia. Fíjate, Cris, fíjense, amigos, este es como que, no como segunda parte, pero sí como un complemento, La continuidad. la continuidad de lo que venimos hablando en episodios anteriores. Así es. Como lo decíamos en el episodio anterior de la paciencia, si nosotros somos pacientes y empezamos a tener esa enseñanza y ese conocimiento de la paciencia, vamos a entrar en un estado de fortalecimiento. Es el fortalecimiento espiritual que queremos que todos tengamos después de adquirir esa paciencia. Sabemos que adquirir la paciencia no es nada sencillo, nos lleva trabajo adquirirla. A veces vamos subiendo y nos volvemos a caer porque tal vez caemos en una desesperanza, que no queremos tener la solución de un problema que se nos presenta o de una circunstancia que no podemos resolver. Pero como estamos hablando y como decía el título, creciendo en tiempos de esperanza. Cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de un fortalecimiento. ¿Y qué es lo que estamos fortaleciendo en esa esperanza? Estamos fortaleciendo nuestra fe. Estamos fortaleciendo esa fe que todos creemos a veces tener fe y decir, yo sí tengo fe,
Pero cuando vienen las circunstancias, caemos en la desesperanza, caemos en estrés, caemos en ansiedad. Entonces nuestra fe no está realmente fortalecida, no está trabajada y caemos en lo que hemos incurrido por mucho tiempo de nuestra vida. Estrés, ansiedad, depresión y estarnos desesperando, que hoy en día, y lo acaba de dar el ejemplo bien claro, Cristian, referente a cuando estamos manejando. Ustedes que manejan o están en transporte público o están en una motocicleta, en una bicicleta, como sea, lo que menos impera en la vialidad es la paciencia. Todo el mundo quiere llegar a su destino, todo el mundo quiere rebasar, todo el mundo quiere ser el primero a donde vaya. Entonces no existe esa paciencia. Y lo que nos está pidiendo a nuestro Dios es que vayamos creciendo en esa esperanza, que vayamos creciendo en ese fortalecimiento. ¿Y qué vamos a fortalecer? Vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque el que le vamos a dejar que obre en nosotros y el que guíe nuestros pasos y el que nos ayude a fortalecernos y a crecer en fe, en paciencia, en sabiduría, en entendimiento, va a ser a nuestro Dios. Fíjense lo que dice aquí en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios es el Dios de esperanza. ¿Por qué? Porque nos ha prometido algo bien importante, que es la vida eterna. Nos ha prometido, por medio de su palabra, que si nos acercamos a Él con paciencia, con amor y principalmente con fe, vamos a tener las retribuciones que nos dice nuestro Dios en su palabra. Y aquí nos dice que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y de paz. Cuando nos llenamos de gozo, lo que viene por consiguiente es una paz, una tranquilidad, una sabiduría y un crecimiento. ¿Qué crecimiento es? El crecimiento de la fe, la paz que nos da el estar con nuestro Dios y nos va llenando de paciencia, nos va quitando el estrés, nos va quitando la ansiedad y nos va quitando todo eso que nos va quejando. La preocupación exactamente de la vida. Nos va quitando todo eso poco a poquito. Pero esto no, y como se los dijimos en el episodio anterior, esto no es de la noche a la mañana. Este es un trabajo que va a llevar tiempo. Y aunque pensemos que nuestro Dios no está obrando en nosotros, lo está haciendo. Nos está llenando más de paciencia, nos está haciendo crecer, nos está llenando de fortaleza y de crecimiento, no solamente espiritual, sino nuestra fe para estar creciendo poco a poquito. Y todo ese poder viene por el poder de nuestro Dios, el poder del Espíritu de nuestro Dios. Y es un trabajo, Suriel, que es toda nuestra vida, toda la vida, todo el tiempo que Dios nos preste de vida en esta tierra, es para precisamente ir trabajando nuestra paciencia. Como yo luego he escuchado, hay que trabajar siempre para dar la mejor versión de nosotros, pero no una versión para agradar a nuestros familiares, amigos, vecinos, al novio o a la novia, sino es para agradar a Dios, amigos. Es para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos también, que tengamos esa paz interna. Chris, este proceso es un proceso lento, es un proceso que igual lleva, valga la redundancia, lleva paciencia, lleva caídas. Podemos decir que no, yo ya superé la desesperación de no ser paciente, y llega una situación que nos quita esa fortaleza, y lo que habíamos ganado nuevamente va para abajo, y vamos otra vez, tenemos que ir por arriba. ¿Se acuerdan? Bueno, los que somos un poquito ya más grandes, ¿se acuerdan de ese del dichoso palo encebado? Que de repente iban subiendo, y algo no se colocaban bien los pies, o no colocaban bien su posición o sus brazos, y ya iban a llegar a dar la bandera y van para abajo. Entonces, eso es lo que pasa a nosotros a veces, la paciencia. Estamos ganando, y de repente algo pasa y vamos para abajo.
pero en vez de De levantar. de, de levantarnos con tristeza, es decir, me levanté, pero tengo que levantarme nuevamente fortalecido. ¿Y cómo es esa fortaleza? Nos dice algo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos tratando de fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe, para poder lograr algo importante para nosotros, que es tener paciencia, quitarnos estrés, quitarnos todas esas preocupaciones. No es fácil, no es gratis y lleva también una complejidad. Muchos no estamos dispuestos a correr ese riesgo, pero si tenemos esa fe, lo que va a hacer es de que nos fortalezcamos y es una certeza de algo que no estamos esperando y algo de lo que no se ve. Eso es la fe trabajada, eso es la fe fortalecida y eso es lo que estamos buscando constantemente. Y precisamente en la naturaleza, amigos, encontramos esa paciencia. Les voy a poner un ejemplo. La semilla que germina bajo tierra no ve la luz del día de manera inmediata. Tarda, lleva un tiempo, pero con paciencia crece y florece en su momento. De manera similar, nosotros también, amigos, podemos estar en un periodo de crecimiento aparentemente oculto, pero confiando en que estamos siendo preparados para un propósito más grande. Otro ejemplo de la naturaleza, amigos, veamos qué tan sabia es la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los depredadores, llámese el animal que es de la especie de animal que sea, cuando va a cazar a su presa, ¿tú crees, Uriel, que un depredador luego se abanaja sobre su presa? No, de hecho, lo que hace es estudiar a su presa y puede pasarse ahí hasta 1, 2, 3 horas, dependiendo, analizar cuál es el momento justo para poder atacar y poder devorar a su presa. Es lo que ya sé más o menos para dónde lo estás llevando. Entonces, en esta idea, nosotros, amigos, cuando queremos alcanzar una meta, un logro, un sueño, un objetivo en nuestra vida, tenemos que saber esperar con paciencia. No, nadie nace experto en algo así nada más de la noche a la mañana. Todo es un proceso de trabajo, todo es un proceso de sufrimiento, todo es un proceso de dejar cosas para adquirir otras. Es un proceso largo, un proceso sufrido. Nadie ha dicho que las grandes personas que son grandes empresarios, son grandes deportistas, o los actores, o los músicos, los artistas en general, nacen siendo lo que son. Todo es un proceso de que se caen, y como dice Suriel, ¿para qué nos caemos? Para levantarnos, pero no para retroceder, no, todo lo contrario, es para seguir adelante. Por ejemplo, aquí tengo un apartado que he llamado perseverancia en la adversidad. Ahí en Gálatas capítulo número 6 y versículo 9 tengo aquí una cita que dice, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En momentos de dificultad, mis amigos, la paciencia nos permite perseverar siempre en la fe y seguir haciendo el bien sin importar cuánto mal nos paguen por bien que les hagamos. Tenemos siempre que procurar hacer siempre el bien, aunque la gente no lo reconozca, aunque la gente piense que hacemos el bien, simulando a ser alguien que no somos. Y no busquemos eso, ganarnos más amigos, sino hagámoslo porque la palabra de Dios nos dice, palabra del Señor, no paguéis mal por mal, sino al mal pagar con bien. Y en esta idea, amigos, si nuestro prójimo lo vea mal, que no nos importe si lo vea mal. Lo importante es que nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor que el que nos hiriere, hermanos, da la mejilla, y si es posible hasta le damos la capa cuando nos agreden, nos hacen algún mal. Hay que ser pacientes.
Dios en su momento va a dar la recompensa en los impíos. A cada quien le va a dar lo que le corresponde en su debido tiempo. Cualquier cosa que nosotros hagamos o hagan en contra de nosotros, amigos, lo último que debemos de pensar es en hacerle algo mal a alguien. Tenemos que saber esperar. Los tiempos de Dios son perfectos, dice nuestro Señor. La mía es la venganza. Cada uno de nosotros tenemos que esperar. No tenemos nosotros que hacer nuestra justicia, nuestra voluntad. Tenemos que dejar que Dios moldee nuestra vida y Él es el que va a poner los medios. Fíjate, Cris, acabas de decir algo, me quiero ir un poquito más para atrás de lo que dijiste, que a veces tenemos que, a veces perder Para ganar. Y eso es bien cierto, a veces tenemos que perder para ganar algo. En este caso tenemos que a veces equivocarnos, tropezar para poder salir avantes. O tenemos que pasar alguna situación para poder salir adelante. Ahorita, en el episodio anterior hablamos y dimos ejemplos de Abraham, dimos ejemplos de Señor Jesucristo, dimos ejemplo de Ana, dimos ejemplo de ya te dije de Abraham también, ¿verdad? De Abraham. Pero también un ejemplo de esperanza, de paciencia, de sabiduría y de salir avante. A lo que me refiero de decir, tienes que perder para ganar. Tengo 2 ejemplos. Uno de ellos, y lo hemos mencionado, Job. Perdió todo, pero después ganó más de lo que tenía. Sobreabundó todo lo que tenía, creo que lo duplicó, lo triplicó, pero no por nada más por quiso, sino porque fue paciente, fue sabio, supo esperar y se fortaleció en esa tempestad, se fortaleció en esa debilidad que tenía, en esa debilidad, y estuvo creciendo en esos tiempos de esperanza. ¿Cuáles eran esos tiempos de esperanza? Lo que en su momento Dios le estaba diciendo. Aceptó que Dios era el único por el cual todo se regía, por todo lo que se movía y por todo. Lo alabó, lo engrandeció y lo hizo más grande de lo que ya era. La otro ejemplo que tengo es de José. Tuvo que perder también para ganar. ¿Qué perdió? El hecho de que sus hermanos lo vendieran. Lo vendieran y se lo llevaran a Egipto. ¿Y qué pasó después? Perdió, ganó, se hizo una persona muy importante en Egipto. Y cuando llegaron sus hermanos, ellos pensaron que iba a ir en contra de ellos, y al contrario, los recibió con amor, los recibió con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque lo que había perdido en su momento, pero había ganado más de lo que él en su momento había perdido. Entonces, en ese tenor, tenemos ese crecimiento en esos tiempos de tempestad. A veces nos cuesta perder algo, y decir, es que yo cómo voy a perder que tal vez un trabajo, o perder la oportunidad, llámese la situación que sea. Y caemos en desesperación, caemos en no ser pacientes. Pero el Señor nos dice, no te preocupes, pierde para que puedas ganar. Porque no sabemos que lo que está venidero puede ser mucho mejor de lo que teníamos. O simplemente, tal vez no es mejor, simplemente se fortalece nuestra fe, se fortalece nuestra esperanza, nuestro entendimiento y nuestro crecimiento espiritual. A veces ni siquiera es algo material, sino simplemente ese fortalecimiento en fe, en esperanza, en ese crecimiento espiritual que muchos añoramos, que muchos deseamos. Sí, y sobre todo lo que mencionaste es el caso de José. A mí me pone a pensar esta parte de la historia cuando pues Abraham lo quería mucho, lo estimaba más que sus propios hermanos, porque él siendo de los más chicos, era bien obediente. Sí. Y sus hermanos eran rebeldes, eran mentirosos, utilizaban estas situaciones para beneficiarse ellos y hacer quedar mal de alguna manera a su papá. Y entonces pues José siempre en esas situaciones siempre traía cuentas a su papá de cómo eran sus hermanos, y a tal grado de que sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? Y vemos cómo
este don que Dios había depositado en él de poder interpretar sueños, ¿verdad? De las espigas que se inclinaban, las 12 espigas se inclinaban sobre la de él, que era la que él estaba en el centro, y eso fue una gota que derramó el vaso para que sus hermanos, para ganarse el odio de sus hermanos, el desprecio de ellos, de tal grado de echarlo en una cisterna. Y ya después pensar qué iban a hacer con él cuando dicen que pasaron unos ismaelitas y lo vendieron, y esos ismaelitas lo vendieron como esclavo a Egipto, y las labores que él nunca se imaginaba hacer en Egipto, servir como esclavo. Y luego cuando aquella mujer de Potifar quería dormir con él fácil pudo haber accedido, Claro. como cualquier ser humano que se deja llevar por los impulsos carnales, pues accede, ¿no? Pero él en esta parte, él tenía el conocimiento de Dios, y ante ese conocimiento que tenía de Dios, se supo sujetar y ser honesto, que también era otro valor importante que él tuvo. Y sin importarle lo que le costara, él se mantuvo firme en las enseñanzas de Dios, y la esposa de Potifar, pues, lo hace quedar mal, ¿no? Como dando a entender que él quería abusar sexualmente de ella, y que trajo como consecuencia esto, pues que estuviera en la cárcel. Estuvo más de 10 años preso. Entonces, cuando dice uno, una situación difícil, todavía vas a otra situación difícil, yo creo que no cualquiera de nosotros soportaría una situación, una calamidad tras otra, tras otra, tras otra. En la primera de cambio, yo creo que como comentabas en un principio, cuando nuestra fe es probada porque decimos, yo tengo fe, el hermano o la hermana no tiene fe, es que no ha trabajado en su fe, es falto de fe, y tiene que trabajar su fe. Y yo, Cristian, alardeo, me exalto y digo, me jacto, no, pues yo tengo mucha fe y ustedes no tienen fe, es que no tienen el Espíritu de Dios, y no, o sea, y a la primera de que el hermano Cristian le pasa una prueba, se siente que el mundo se le viene encima y ya no puedo. Y son estas cuestiones de las que Dios nos va a dar más pruebas, de las que no podamos soportar. Y aquí que voy con esto, que José tenía también mucha fe en Dios. Nunca, a pesar de que estuvo muchos años en la cárcel, su fe fue nuevamente probada y salió adelante. Y él en esa esperanza, al final del día, como tú mencionas, quedó como segundo del faraón. Ujú. El faraón quita su anillo y se lo da a José, le cambia el nombre, le pone atavíos, lo hace pasar como uno de los señores de Egipto, le da una buena posición social, le da una de las hijas, creo que de Potifar, creo, para que se case con él. Y entonces ya prácticamente en ese tiempo dice uno, pues yo ya tantos años que perdí de mi vida, y todavía a ver si me toca algo para mejorar mi vida. Y vemos cómo esos años fueron retribuidos con todo eso. Pareciera como si fuera una película sacada de Disney al final, pero no fueron años fáciles para José, amigos. Es lo que yo quiero que resaltar de esta historia. No fueron años fáciles que le tocaron vivir a él, pero así como le pasó a José, a nosotros nos pasan numerosas pruebas, años de espera. José finalmente pudo ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Y yo lo que yo quiero resaltar, amigos, es que cultivemos la paciencia en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Primero, practicando la gratitud y el contentamiento en cada etapa que nosotros vivamos, porque esas etapas que cada uno de nosotros vamos viviendo, las vamos superando a nosotros mismos, vamos creciendo, como mencionaba Suriel en un principio. Otro segundo aspecto es desarrollar una actitud de confianza y entrega a la voluntad de Dios. No podemos alardear y decirnos, es que todo esto viene porque yo lo he trabajado, porque yo soy una persona de carácter. Y muchos de aquellas personas que no tienen en Dios en su noticia, tienen ese tipo de pensamientos, y nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad. Todo viene de Dios, no de nosotros, porque sin Dios nada podríamos hacer. Y un tercer aspecto es enfocarse en el presente y encontrar propósito y significado
en las pequeñas cosas. Recuerda que en las pequeñas cosas está la gran diferencia, en los pequeños detalles está esa gran diferencia que nosotros podemos hacer delante de nuestro Dios. Fíjate, Chris, habíamos hablado el episodio anterior que decíamos que todos tenemos un propósito, todos tenemos un don en el cual Dios nos lo dio. En este caso estamos mencionando a José. José tenía un don, poder revelar, poder discernir cuáles eran los sueños de cada persona. Y eso sirvió para que él tuviera un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? Que llegara a ser el segundo de Faraón. Pero así como también subió, también bajó. ¿Por qué? Porque fue cuando también lo acusaban de que se había metido con la mujer de Faraón. Entonces, lo que les explicaba y lo que les decía, hay veces que nosotros podemos ya estar hasta arriba por un don que tenemos, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, pero de repente, de la noche a la mañana, nos caemos. Tenemos estos altivar. Caemos y muchos nos quedamos ahí, ya no salimos. ¿Por qué? Porque nuestra paciencia se agotó, se cansó, se fue nula. Pero estamos también los que podemos salir adelante. Que me sacudo, sigo adelante. ¿Por qué? Porque lo que viene es trabajar primeramente mi fortaleza, nuevamente mi paciencia, nuevamente estar creciendo en ese crecimiento, para la redundancia, en esperanza, en esos tiempos en los cuales necesitamos tener esperanza. ¿Cuál va a ser nuestra esperanza? Fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu y ir caminando poco a poquito para que nuevamente eso que estaba fortalecido se vuelva a fortalecer más. Tenemos que perder para ganar. Y aparte de eso, el Señor nos dice algo bien cierto, nos lo dice claramente, y con este versículo quisiera terminar esta parte del tema. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nuestro Señor Jesucristo solamente está esperando que nosotros, con esa paciencia que empezamos a fortalecer, con ese fortalecimiento del espíritu y ese crecimiento y ese conocimiento que estamos tomando en esos tiempos, le pidamos al Señor nuevamente esas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es pedirle. ¿Cómo pedirle? Con sabiduría, con inteligencia, sin caer en desesperación y sobre todo pedirle con fe para que la situación en la cual estamos viviendo y estamos pasando se fortalezca más de lo que ya teníamos fortalecido en nuestra vida. Y sobre todo, amigos, entender la paciencia, no como muchas personas lo entienden, de esta idea de que tenemos simplemente que esperar pasivamente. Y es todo lo contrario. Es cultivar una actitud de confianza, gratitud y perseverancia en medio de la espera. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir trabajando. No porque digamos, pues tengo que tener paciencia y me quedo sentado cruzado de brazos y a ver qué pasa, que me caiga todo del cielo, como coloquialmente que decimos, ¿no? Y no, sino tenemos que mantenernos constantes trabajando, que si nos vamos a caer 2-3 metros hacia abajo, no importa. Yo sé que mi Redentor vive, Dios está conmigo como poderoso gigante y me va a levantar de esta tribulación. Yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome. Eso que no me haga mi fe menguar, tengo yo que mantenerme firme. Aún en la tempestad que esté viviendo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir con la mente frente en alto. Y es lo que muchas veces nos cuesta trabajo y muy poca gente logra tener ese manejo de esas emociones, de que cómo tú manejas esa negatividad, cómo la conviertes tú en algo positivo, cómo de algo negativo tú sacas provecho de ello
logras levantarte en alto. Entonces, es esta parte importante que yo quisiera también ir cerrando y que a través de estos ejemplos de las escrituras y algunos ejemplos prácticos que hemos mencionado en mi hermano Suriel y un servidor, podemos aprender a apreciar ese proceso de crecimiento en tiempos de espera y esperanza, que ya no estamos acostumbrados, ya queremos todo a la de ya, no sabemos tener no somos trabajados en espíritu para que sabemos que Dios nos está probando, es para probar nuestra paciencia, y es lo que nosotros no sabemos esperar. Acabas de decir algo bien cierto. Si nos caemos, nos levantamos. Y lo que estamos haciendo en ese momento es tener un crecimiento en esos tipos de esperanza. Porque si nos fortalecemos, vamos a fortalecer la fe, que es lo principalmente que estamos buscando en esos tiempos. Si no tenemos fe, no vamos a crecer, no vamos a fortalecer el espíritu, no vamos a fortalecer nuevamente esa paciencia que perdimos en un momento de ese declive. Cuando volvamos a levantarnos, levantémonos con más fuerza. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, estuvimos trabajando nuestro crecimiento en nuestro crecimiento en fe, en fortalecer nuestro espíritu y sobre todo en esa esperanza que tenemos que nuestro Dios nos va a sostener, que nuestro Señor Jesucristo va a estar delante de nosotros en cualquier situación. No nos vamos a quedar ahí en el suelo si ya nos caímos. Nos vamos a levantar, vamos a perder, pero vamos a ganar algo más importante, que es paciencia, esperanza, fortalecer nuestra fe y sobre todo un crecimiento y un conocimiento más de la palabra de nuestro Dios. Cris, podemos terminar un tema en el cual nos vamos fortalecidos y creo que estamos adicionando más lo que el tema anterior no se habló. Terminamos de complementarlo en este episodio y lo que queremos es de que ustedes, nosotros, nos vayamos fortalecidos en fe, nos vayamos fortalecidos en un espíritu y sabiendo que tenemos y vamos a perder. Pero cuando perdamos, vamos a ganar más de lo que perdimos. Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de bienes materiales. Estamos hablando de que vamos a ganar fortaleza en espíritu, fortaleza en nuestra fe y vamos a tener más cimentada esa paciencia que estamos trabajando poco a poquito. Que vamos a renovarnos con nuestras alas como las águilas, emprender un volar más alto para alcanzar ese premio de la soberana vocación que es la llamada vida eterna. Cris, te agradezco, gracias a ustedes porque nos escuchan, porque escucharon este tema y porque todos los miércoles nos hacen el favor de escucharnos. Les agradecemos. Gracias porque se suscriben, gracias porque comparten este episodio, gracias porque activan esa campanita y porque este episodio y otros episodios los han compartido. Les agradecemos. Gracias, Cris, y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.